con la ciencia. Esta semana en las redes sociales, en los titulares de muchos medios, se está haciendo un manejo irresponsable sobre el tema de la prevención contra los sismos. Se está difundiendo opiniones de todo tipo de santeros, videntes, clarividentes, y que sobre el tema de si va a haber un terremoto o no va a haber un terremoto. Creemos que los medios de comunicación deben tener un nivel de responsabilidad respecto al manejo de los contenidos. Aquí en enlinea.com nos prestamos de no repartir el título de especialista como si fuese un regalo de Navidad. Consideramos que deben tener presencia fundamental los académicos. Nos congratulamos de tener como colaborador al científico peruano, el doctor Modesto Montoya, quien semana a semana en este segmento Dialogando con la Ciencia trata los principales temas de la coyuntura. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Julio, José. Estamos precisamente en Dialogando con la Ciencia y tenemos el privilegio de contar con una red de amigos, especialistas, pero con grados académicos que corresponden. El doctor en física, con especialidad de sismología, el doctor Hernando Tavera, es además director de sismología del Instituto Geofísico del Perú, reconocido por todo el mundo en este tema, y él nos va más o menos a esclarecer el tema de lo evidente, clarividentes, las predicciones. ¿Hasta qué punto los científicos pueden predecir un sismo a estas alturas del partido de la ciencia? Bueno, buenas tardes y gracias por la invitación. Bueno, en realidad pues ha habido información diseminada de diferentes formas que genera un poco de confusión de alarma en la población. La ciencia en realidad hoy en día intenta llegar a predecir un terremoto. Predicción significa poder conocer el lugar, la fecha y el tamaño que podría tener el terremoto. Lamentablemente no podemos hacerlo, no se puede hacer, y no es por falta de conocimiento, simplemente es por falta de información. Y cuando digo falta de información me refiero al hecho de que los grandes terremotos que ocurren en el mundo vienen ocurriendo cada 200, cada 300 años. En realidad pues no tenemos la suficiente información como para poder hacer un seguimiento y una predicción, pero sí la ciencia ha logrado en este caso pronosticar el terremoto, y cuando decimos pronosticar nos referimos a saber el lugar y el posible tamaño que podría tener este terremoto, es decir, con un poco más de probabilidad definir áreas que podrían estar asociadas a la generación de un gran terremoto. Y esto es lo que se ha venido un poco informando a la comunidad, informando a los gobiernos regionales, a las autoridades, a los medios de comunicación. Sin embargo, como lo que se ha comentado, pues hay una mala interpretación de todo esto. Ustedes tienen una red de detectores, de sensores en comunicación con los satélites que miden el desplazamiento de cada punto, bueno, de algunos puntos importantes del suelo del Perú, desplazamiento contra Brasil, y eventualmente puede haber un regreso brusco que es un terremoto. Explíquenos un poco de... Bueno, en realidad ahora estamos con una red sísmica satelital que nos permite hacer un monitoreo más continuo y más seguro de la actividad sísmica en el país, pero también hay otro campo bastante importante que se ha desarrollado ya en nuestro medio, que es el control del desplazamiento de las placas utilizando mediciones de GPS. Y es justamente estas mediciones de GPS, sumado a la sismología, a la data sísmica que se cuenta, que nos ha permitido de alguna forma pues, identificar la presencia de estas áreas que podrían dar origen a un sismo en algún momento. Vivimos en un país de grandes terremotos, los sismos han ocurrido en el pasado, están ocurriendo y van a ocurrir siempre, eso no lo cambia nadie, es parte de la geodinámica de la Tierra, parte de la historia de la humanidad. Doctor Hernando Tavera, para la audiencia, un terremoto no es un proceso abrupto, inmediato, es todo un proceso preliminar que viene dándose en menores intensidades, que se monitorea a través de las diferentes herramientas que se disponen. Y en ese servicio, ¿cuánto apoyo tienen los científicos, los académicos peruanos respecto a inversión en equipos para monitorear esos servicios? Mire, en las diferentes conferencias o charlas que he estado dando, he estado haciendo notar la diferencia que existe entre la red sísmica japonesa, que son 800 estaciones satelitales, y la red sísmica nuestra, que con el apoyo del gobierno desde hace un año ya hemos logrado colocar 7 estaciones satelitales. 800 contra 7. Contra 7. Este año, a mayo o junio, vamos a implementar a 7 más, entonces tendríamos 14 contra 800, ¿no?
Y obviamente esto marca la diferencia en la parte de conocimiento, en la parte de acceso a una información de calidad que nos permita trabajar, ¿no? Y aparte de eso está el hecho de que existe muy poco, creo que es sabido, ¿no? Que existe muy poco apoyo a la investigación, y eso hace que nuestros jóvenes investigadores siempre busquen el mercado extranjero para poder desarrollarse, ¿no? Quizás peco de un poco de error, pero en el país podríamos decir que existe uno o dos sismólogos, no existe más, ¿no? Y es un país de alta sismicidad que requiere realmente investigación. ¿Y cuántas universidades tienen esa carrera? Bueno, en realidad la carrera en este caso pueden ser ingenieros civiles, pueden ser físicos, pueden ser matemáticos, pueden ser geofísicos, eso no es problema. El asunto es lograr la especialización en el extranjero, ¿no? Que es donde está la escuela de vanguardia en este campo de investigación, ¿no? Ahora esta red japonesa permite, en cierta manera, evitar muertes, tengo entendido. Explícanos un poco. Bueno, en realidad esta red japonesa lo que ayuda es de alguna forma a alertar a la población que está un poco alejada de la zona epicentral o de la zona del sismo, alertarles de que les va a llegar una onda sísmica, ¿no? Entendamos en el caso del Japón el hecho de que el terremoto fue en Sendai, en la parte norte del Japón, ¿no? Más o menos cuando ocurrió el terremoto, las ondas sísmicas llegaron a las primeras 4 o 5 estaciones que están en Sendai, ubicaron el epicentro, inmediatamente esa información la enviaron por satélite a los celulares, a los radios, a la televisión, ¿no? Entonces, de tal manera que la gente que estaba en Tokio, a 300 kilómetros de distancia del epicentro, con 15 segundos aproximadamente, sabía de que le iba a llegar una onda sísmica que le iba a generar daño, sabía que le iba a llegar un tsunami que podría ocasionarle daño, ¿no? En otras palabras, en el terremoto de Pisco, si yo hubiese tenido, o si nosotros hubiésemos tenido 4 o 5 estaciones satelitales en torno a Ica, hubiésemos podido decirles a la gente de Lima, prepárense porque en 10 o en 15 segundos les está llegando una onda sísmica que les va a causar daño, ¿no? Entonces, estos son un poco lo que tenemos a favor de una red sísmica de calidad y de un medio de comunicación de calidad, que en este caso es lo más seguro que se tiene a nivel mundial. Que en la práctica evita pues muertes, ¿no? Exactamente, no se trata de eso, ¿no? Cuanto menos personas pues, puedan dañarse con el terremoto. Ahora, con el sistema de GPS que ustedes tienen, entiendo que pueden predecir, digamos, y alertar qué zonas de la costa peruana están, digamos, en riesgo de un terremoto importante. Claro, lo que hacemos es, con la parte de la sismología, identificamos lo que nosotros llamamos asperezas, que en este caso vienen a ser zonas que están acumulando energía, que tienen una alta probabilidad de generar un terremoto en algún momento, no estoy diciendo fechas, en algún momento. Y con GPS complementamos esta información y el GPS nos permite definir áreas de acoplamiento sísmico, que también son áreas favorables a generar un terremoto en algún momento. Entonces, en el país existen áreas bien definidas, que en este caso son 3, que son las que hemos estado dando a conocer, ¿no? La primera, que envuelve al sur de Hilo, o sea, considera el departamento de Moquegua, Tacna y todo el norte de Chile, que junto con la comunidad científica chilena estamos trabajando en esto. Hay una pequeña área de 100 kilómetros aproximadamente que está frente a Yauca, que también está comprometida, y prácticamente toda la zona centro del Perú, que bien sabemos que no ocurre un terremoto desde 1746, son 264 años que se está acumulando energía que en algún momento tiene que liberarse. Doctor, en ese plan que todo lo prevé, todo lo programa, el gran oráculo, si ya tenemos identificado zonas sísmicas desde hace muchos años, ¿se ha planificado alguna inversión, alguna proyección para el área sísmica? El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico va a presentar en los días que vienen el plan hasta el 2021 y algunos aspectos que tienen que ver con el tema que tú estás hablando, y nos valemos de la información que nos dan las instituciones acá presentes, y efectivamente se está previendo pues se va a demandar inversiones en campos prioritarios. Sobre el tema de la cultura de la prevención contra los desastres naturales, el sismo, tenemos como invitado en cabina al doctor Hernando Tavera, director del Instituto de Sismología Geofísico Peruano, en el segmento Dialogando con la Ciencia, el doctor Modesto Montoya. Esto es enlinea.com, RPP Noticias. Pausa y volvemos. Continuamos con enlinea.com. Recuerden que pueden hacer sus consultas al 212-4100, 212-7165 y también gratuitamente de provincias al 0800-13-140, y por supuesto pueden también comentar sus opiniones a través del Facebook de enlinea.com.
también no se olviden de darle me gusta para que puedan participar en los diferentes concursos que pues, anunciamos cada semana en el programa. Continuamos dialogando con la ciencia, tratando el tema Perú, país de sismos. Estamos con el doctor Hernando Tavera y por supuesto con el doctor Modesto Montoya. Hernando, conversando con la gente del CONIDA, me señalan que la Agencia Aeroespacial del Perú me señala que puede utilizarse la ionosfera como sensor. Hay la posibilidad, por supuesto no está totalmente comprobado, como sensor de emisiones que se tienen cuando cruje el subsuelo, las rocas entre sí, y hay emisión de ciertas ondas. ¿Tú crees que eso sea interesante? Mire, en realidad hay un campo adicional en la investigación que se ha sumado a esta tarea de intentar predecir los terremotos. Este es el campo que recibe el nombre de interferometría. Y lo que se hace es utilizar las imágenes satelitales de alta resolución que nos permitan cuantificar de manera detallada los desplazamientos que se están acumulando en la superficie de la Tierra, ¿no? Y se ha demostrado a partir del terremoto de Landers de los años 90, se ha demostrado que realmente esta ciencia puede contribuir bastante en la predicción de terremotos. Doctor, de nuevo, ¿cómo se llama la ciencia? Interferometría. Tenemos una llamada telefónica. Aló, buenas tardes. Quisiera, por favor, la opinión del doctor que está ahí. Hernando Tavera, director de Sismología del Instituto Geofísico Peruano. Doctor Hernando Tavera. ¿Qué opinión tiene sobre esa construcción que es a base de quincha, a base de bambú y con malla de alambre y barro? Quisiera su opinión, por favor. ¿Su nombre? ¿De dónde nos llama? Disculpen. De AP. ¿Su nombre? Víctor. Ok. Bueno, en realidad lo que ha mencionado nuestro amigo es parte de las investigaciones del proyecto Adobe que se hizo en los años 90, 95 al 2000 más o menos, como parte de un proyecto de Céresis, la Universidad Católica del Perú, y se han hecho prototipos que se han colocado en Moquegua, en la zona de Ayacucho y muy cercana a la zona de Ica también. Y estos ambientes realmente pues han logrado soportar minutos adicionales el sacudimiento del suelo, ¿no? Entonces, con esa forma nos ha dado más tiempo para que la población, a la gente que vive en estos ambientes puedan salir hacia el exterior, ¿no? Incluso el de Moquegua, por ejemplo, sirvió de albergue para la gente que estuvo dañada por el terremoto de 2001, ¿no? Pero obviamente no todas las viviendas tienen esta particularidad. Atendemos una llamada. Buenas tardes, su nombre y de qué lugar nos llama. Buenas tardes. Sí, Amalia de Miraflores. Adelante, Amalia. Sí, quería preguntarle al invitado, en México el último terremoto no ha causado ningún destrozo ni muertes. ¿Por qué no esperar que eso ocurra también acá en el Perú? O sea, ¿es porque solamente ha sido de 7.9 o por alguna razón hay terremotos que son más devastadores que otros? Gracias. Gracias por su participación. Bueno, intentamos que cuando ocurre un terremoto, el suelo se sacude a diferentes niveles de intensidad. Y si las estructuras que están encima de ese suelo no reúnen las condiciones adecuadas, pueden colapsar, pueden dañarse. Una respuesta más directa sería el hecho de que en el año 85 México soportó uno de los terremotos más desastrosos de su historia. Y a partir de ese momento México comenzó una tarea muy tenaz en la educación, en la prevención y en mejorar las normas de construcción de su país y en desarrollar un control adecuado de las construcciones en toda la zona de Guerrero, que es donde ocurrió últimamente el terremoto, en toda la zona del DEP. El resultado de eso es lo que hemos visto pues, en estos días pasados, ¿no? Un terremoto de magnitud muy cercano al de Pisco, que prácticamente no ha producido ningún daño en personas. Ha habido daños moderados en estructuras, pero no en personas, ¿no? Y la idea es llegar a ese nivel. En el caso del Perú, en el caso del Perú, todos estamos acostumbrados a sorprendernos cada vez que ocurre un terremoto como si fuese la primera vez, y realmente no aprendemos de lo que hemos vivido. Parece que las viviendas de adobe y quincha, como las que se tienen en Pisco, no pueden soportar un sacudimiento con intensidad del grado 7 en intensidad de Mercalli. Pero las entidades del Estado que se encargan de monitorear, certificar las construcciones, de validar el subsuelo, de hacer un estudio de construcción, vemos que hay cantidad de espacios de vivienda multifamiliar que no se certifica la construcción, la calidad del acero, la condición del cemento. Se supone que deben pues llevar a la UNI una muestra para que la UNI certifique. En las obras públicas tampoco. Mire, en realidad yo creo que las grandes empresas que construyen están un poco ceñidas a la normativa.
El problema es toda la población que vive en torno a la parte central de Lima. Aquí estoy excluyendo a la parte histórica de Lima, la parte histórica del Callao, que prácticamente todas las viviendas son de Quincha, ¿no? De que han pasado el terremoto 74, pero han sido bastante dañadas. Y el otro problema, según mi criterio personal, es de que carecemos de una ley de uso de suelo. Si hubiese una ley de uso de suelo, quizás podríamos desarrollarlos de manera más adecuada. Doctor, por ejemplo, en las redes sociales, cuando ocurre algún tipo de sismo, normalmente ya, como usted menciona, las personas se acostumbran a algo. Ya todos estamos acostumbrados a ver que va a haber un sismo, un terremoto, es en el sur, ¿no? No va a pasar nada en Lima, todo pasa en el sur, ¿no? ¿Qué probabilidades hay, bueno, de que ocurra no solamente pues siempre en el sur, sino en el centro de Lima? ¿Y cuáles serían los distritos que se verían más afectados? Mire, en realidad ya lo hemos comentado hace un momento, ¿no? Pero desde el punto de vista técnico, podríamos decir de que existe un poco más de probabilidad de que ocurra un gran sismo frente a la costa de Lima, que no estamos hablando Callao y Lima ciudad, estamos hablando toda la costa del departamento de Lima. Existe un poco más probabilidad para 100 kilómetros frente a la localidad de Yauca, y desde la ciudad de Hilo, Moquegua, Tacna y todo norte de Chile hasta Antofagasta, son las zonas que la comunidad científica está abocada a investigar, está abocada a instrumentar, porque reúnen las condiciones para generar un sismo bastante grande en algún momento. ¿Y cuál sería, digamos, el límite que Lima podría resistir en el grado? Mire, yo pienso que todos deberíamos mirar un poco lo que ha pasado en Pisco y proyectarle eso a Lima. ¿Cuántas viviendas de Quincha han caído en Pisco? ¿Cuántas de esas viviendas tenemos en Lima? Es suficiente respuesta para eso. ¿En qué zonas de Pisco, por ejemplo, ha habido suelos con licuación que ha generado destrucción de las viviendas, colapso de viviendas? En Tambo de Mora, por ejemplo, que el agua estaba prácticamente a 10 a 15 centímetros del subsuelo. Aquí tenemos Ventanilla, que está completamente regado de esto. El Villa El Salvador, que está pegado a la costa, ¿no? Las zonas arenosas, ¿no? ¿Dónde están los ríos construidos en suelos arenosos? ¿No? En la ladera de los cerros, en la ladera de los ríos, ¿no? Entonces, estas zonas son realmente, pues, tienen un poco más de condiciones para ser dañadas cuando ocurre un terremoto. Y sobre todo, digamos, los distritos en donde las viviendas suelen tender de manera vertical, ¿no? Hay muchas, y no tienen un límite. En San Juan del Lurigancho hay muchas viviendas de 3 o 4 pisos que no tienen muros de refuerzo, que no tienen paredes adecuadamente diseñadas para la construcción, ¿no? Y esto obviamente falta normativas, falta leyes que prohíba esto, ¿no? Y no se está cumpliendo en todo caso, ¿no? Ahora hay un edificio que se está planeando hacer de un número de pisos mucho mayor que el más alto del Westin que tenemos. ¿Conoces eso? No sabía. ¿Cuántos pisos? El número me parece increíble, el ingeniero quiere pero completar, parece claro, que quieren duplicar el tamaño del Westin. Atendemos una llamada. Buenas tardes, su nombre y de qué lugar nos llama. Le hablan de aquí de ATE. Su nombre, por favor. Víctor, nuevamente. Mire, quisiera hacer una consulta al doctor Tavera. No sé, el Congreso dio una ley para que las empresas constructoras no consultaran ni al Colegio de Arquitectos. Y ellos, bueno, según escuchar los comentarios de ellos mismos, de que no hay un estudio de mecánica de suelos. ¿Le han pedido la opinión al doctor Tavera los señores congresistas o ellos han dado esta ley por su cuenta? Muchas gracias. Bueno, mire, en realidad existe estudio de suelos básicamente para la zona de Lima y los distritos que están a lo largo de la costa. Este año, el Instituto Geofísico del Perú ha obtenido un proyecto del gobierno que se conoce como PPR, Proyecto por Resultado, para hacer estudios de zonificación de suelos en 4 lugares o en 4 distritos de la cuenca del Rima. Estamos trabajando en Chosica, estamos trabajando en Chaclayo, estamos trabajando en Huaycán y estamos trabajando en Carapongo. Para fin de año tenemos los resultados de esto, ¿no? En la parte de ATE solamente nos hemos abocado a Huaycán porque es una zona muy crítica de este distrito, ¿no? ¿Y en caso de provincias? De provincias son muy pocos los estudios, los inició la Universidad de Ingeniería en algún momento, ¿no? Pero obviamente ya no tanto debemos esperar que el gobierno central se aboque a este tipo de necesidades, sino los gobiernos regionales deberían preocuparse. ¿El caso de Ancash, por ejemplo, para aprender la experiencia anterior? Mire, quien le habla, por ejemplo, personalmente he conversado con la gente de la Municipalidad de Arequipa, ofreciéndoles el servicio de mi institución para hacer este tipo de estudios. Lo único que queremos es de que financien la logística del estudio. Y esto lo puedo ahora que lo estoy conversando, lo hago público para cualquier distrito o para cualquier ciudad del país que requiera de un estudio de suelo. Lo único que necesitan ellos es subvencionarnos el gasto logístico.
La parte técnica es gratuita en este caso, el estudio se hace gratuito. Pero eso lo pueden asumir vía presupuesto participativo. Incluso los niveles de mancomunidad ahora tienen proyectos multisectoriales. Pueden hacerlo, pueden hacerlo. Lo que quiero decir es de que el instituto como institución no tiene el presupuesto adecuado para desarrollar investigación ni para hacer la aplicación de los conocimientos para la sociedad. Pero sí podemos esperar que los gobiernos regionales, que los municipios de cualquier ciudad del país se acerquen a nosotros y se nos digan, mire, tenemos el dinero, háganos el estudio. Y técnicamente tenemos todo el conocimiento y todo el personal. Y no esperar un día después de, ¿no? Exacto. Eso es lo que va a suceder, ¿no? Va a ocurrir el sismo y el día siguiente van a tratar de... Mire, con esto de decir de que va a haber un sismo, lo único que estamos haciendo es decirle a la sociedad, no se olviden que vivimos en un país altamente sísmico y un sismo tiene que ocurrir. Preocúpense de sus viviendas, preocúpense de su entorno, ¿no? Y las personas simplemente están alarmadas porque creen de que el sismo va a ocurrir mañana o pasado. Y que no se trata de eso. Atendemos una llamada. Buenas tardes, ¿su nombre? ¿De qué lugar nos llama? Buenas tardes, soy el señor Luis, llamo de la ciudad de Ica. Adelante, Luis, usted que está en Ica, a ver, cuéntenos cómo se ve la cosa desde ahí. Justo los últimos comentarios del doctor Saavedra es la preocupación que si sabemos que va a haber un sismo, está dentro de los procesos de año. Sé que existe, o no sé si es cierto, esa es la pregunta, existe sensores entre la hora primaria y secundaria, puede prevenir más que todo vidas humanas, ¿es cierto eso? Sí, les que han comprado a nivel internacional la licitación para prevenir entre la onda primaria y secundaria de 20 a 30 segundos para prevenir muertes. ¿Qué es cierto? Gracias por su participación. Bueno, en realidad hay en el mercado un sensor que funciona bastante similar al sensor que tenemos en los vehículos para que suene la alarma por si lo quieren robar en este caso, ¿no? Pero la idea es de que existen dos ondas importantes cuando ocurre un sismo, es la onda P y la onda S. La onda P viaja más rápidamente que la onda S y la onda S es la que destruye las estructuras, la que causa el daño. Entonces, cuanto yo más lejos estoy del epicentro, la diferencia de llegada entre estas dos ondas es mayor. Y cuanto más cerca estoy, es menor. Entonces, supongamos de que yo tengo este sensor en Lima y lo tengo en Ica, y ocurre el terremoto de Pisco, el tiempo que hay de Pisco a Ica es tan corto que prácticamente el poblador no va a tener tiempo de ponerse de pie, así suena la alarma. Pero la gente que está en Lima sí va a tener el tiempo, porque tenemos 300 kilómetros, tenemos como 15, 20 segundos antes que llegue la onda que destruye, entonces sí podemos ponernos a salvo de alguna forma, ¿no? Frente a esta onda de especulación, onda sísmica especulativa en los medios, hemos querido dar un aporte científico, académico, con personas académicamente formadas, tituladas en el tema. La participación del segmento Dialogando con la Ciencia a cargo del doctor Modesto Montoya, en esta oportunidad con el doctor Hernando Tavera, director de sismología. Hemos querido contribuir, reforzar el tema de la cultura de la prevención. La cultura de prevención no pasa por llevar prestidigitadores a los medios a que hagan sus especulaciones, darle tribuna, titulares, fotos. Creemos que este es un tema donde la ciencia y la tecnología tiene un aporte invalorable. Precisamente el Ministerio de la Ciencia y la Tecnología todavía sigue esperando el compás de espera de su promulgación. Agradecemos su participación, doctor. Me falta nomás decir que las universidades tienen que trabajar en esto y justamente el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico este jueves 29 de marzo será la oportunidad para que las universidades estén presentando sus mejores proyectos y se espera que sean también relacionados con el sismo. Dicho sea de paso, el encuentro científico internacional que estamos organizando con enlinea.com llevará el nombre de Alberto Giesecke, que es precisamente uno de los fundadores de este instituto, el IGP. Agradecemos la participación en el programa. Recuerden, regresamos el día de mañana a las 10 de la noche en enlinea.com. Se despiden de ustedes, José Fuertes y Julio Santos. Hasta mañana. Chau.